Luisito con micrófono muy raro. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos. No os veo, y eso que tengo muchos amigos por aquí, pero bueno. Gracias a la Fundación Telefónica por haberme invitado. Desde luego es la segunda vez que vengo a Caracas y, bueno, realmente conozco a muchísima gente, esta es la verdad, de Latinoamérica. Para mí Latinoamérica es prácticamente mi casa, todo el mundo que me conoce lo sabe. Por lo tanto, cuando me propusieron la idea de venir aquí, enseguida acepté. Desde aquí también dar las gracias especialmente a Alejandra, a Ana, a Francisco Moro, a Valentina, a tanta gente que han hecho posible este evento internacional. También a mis compañeros Stephen Downs y al padre Ugalde, que es un venezolano más, pero aunque es de origen español. Decirles también que por mi acento notarán que soy catalán, siempre lo digo. Por tanto, el castellano tengo que traducir de catalán a castellano. Pero bueno, estos días hemos estado haciendo unas acciones paralelas y de verdad que para mí, yo soy de formación inicial maestro. En España se llama profesor de EGB, es la primera carrera que hice. Y hemos estado con niños con necesidades educativas especiales, pero también con problemas físicos y psíquicos. Hemos estado también en una escuela donde los alumnos utilizan las tecnologías de la información y la comunicación para aprender. Les voy a dar una primicia para muchos ya me lo han oído decir estos días. Me he quedado impresionado porque realmente la diferencia entre Latinoamérica y España, y me voy a atrever a decir Europa, es abismal en cuanto a ilusión, a trabajo, a utilización de las TIC. Y realmente estos niños me han dado que pensar y mucho estos días. Por el tema del horario he dormido muy poco, pero pensaba cómo tengo un poco planificada la ponencia. Realmente yo soy un poco caótico, desordenado. Los que me conocen también lo saben, pero es así realmente. Y claro, voy pensando siempre cosas que van saliendo. Y para iniciar la conferencia esta mañana, viniendo con Paco, decía, Paco, ¿qué te parece si la empiezo así? Y realmente la voy a empezar con una frase que nos hicieron un regalo en el Hospital San Juan de Dios, que llevaba una frase que decía, si tú escalas una montaña, te das cuenta que hay muchas para escalar. Realmente esto viene a colación del tema que estamos aquí hoy, de la formación permanente. A ver si funciona. No. A ver, presentación. Siempre falla al principio. Estamos aquí para hablar de la educación para toda la vida, para la educación del siglo XXI. Realmente la educación dura siempre, durante toda una vida, pero de manera permanente, es decir, tenemos que aprender siempre de manera continuada. Cómo lo hagamos quizás sea lo de menos, pero realmente la ilusión, la pasión para hacerlo es lo básico. No voy a hacer una conferencia al uso, una conferencia magistral, porque creo que no es el sitio adecuado, pero sí que voy a intentar que piensen, que cuando salgan de aquí piensen un poco, tengan algunas inquietudes, tengan, por qué no, controversias, porque aprender es una controversia, es un conflicto. Si no se crea conflicto, no hay aprendizaje. Por tanto, vamos a hablar de que todos, esto me va a dar problemas, aprendemos de manera formal, no formal, como decía Alejandra, informal. Yo he puesto también una primicia que últimamente está ya implantándose mucho, que es de manera disruptiva, que ya veremos qué es. No es ninguna cosa rara. Bueno, estos días, viendo los muchachos que hemos ido viendo, que hemos pasado, me han demostrado que de alguna manera aprender es muy diferente de enseñar, primero que nada. Aquí nombraban que los periodistas tenían que enseñar. Yo realmente les voy a decir que de enseñar cada vez se enseña menos y se aprende más.
es el futuro que vivimos todos. Sí que es cierto, como supongo que muchos profesores universitarios me dirán, que se basa todo en la enseñanza-aprendizaje, pero estamos en un momento de más de aprendizajes, y lo he visto en los niños que visitamos, que tenían la ilusión por aprender y utilizaban las tecnologías, como más adelante veremos, de una manera que sin darse cuenta, de manera natural, algunos lo llaman de manera invisible. Durante estos cursos que ha organizado la Fundación Telefónica han tenido varios ponentes, entre ellos John Moravec y Cristóbal Cobo, que les hablaban de los aprendizajes invisibles. El aprendizaje invisible es cuando uno aprende sin darse cuenta, de manera obvia, de manera de cada día, pero en cualquier lugar. Yo sé que le preguntaron un día en una entrevista a Stephen Downes que si aprendían caminando, y dijo, igual se cansan caminando. Aprender caminando igual se cansan. Es cierto, pero aprendemos así. Estos días hemos aprendido, los que hemos compartido el tiempo unos de otros, y por tanto yo creo que nos ha servido de mucho. Esto sería lo que de alguna manera conocemos. Lo que conocemos más sería lo que tienen aquí, los aprendizajes formales, pero lo voy a explicar de una manera más directa y más vivida por todos. Los aprendizajes formales, en definitiva, son unos aprendizajes que nos vienen ordenados, estructurados, empaquetados y con muchas certidumbres. Todos sabemos dónde tenemos que ir y lo que podemos aprender. Si nos salimos de este paquete, de este formato, ya nos dicen que no hemos aprendido. Esto es el aprendizaje formal, nos guste o no nos guste. Si es bueno o malo, les puedo decir que hasta ahora ha sido muy bueno. Todos los que estamos aquí, casi todos, hemos aprendido de manera formal. Muchos tenemos titulaciones, tenemos estudios. Realmente ha funcionado muy bien. Pero ahora estamos en una época que realmente algunos decimos que no es una época de cambios, sino que es otra época. Una época donde las personas y las tecnologías, incluso la inteligencia artificial, debemos convivir. Yo siempre digo que las tecnologías, como verán más adelante, ya ha llegado el momento que las tecnologías somos nosotros. Por tanto, si partimos de esta idea, el aprendizaje formal siendo importante, queda en un segundo plano. El problema del aprendizaje formal, que hay artículos que les he puesto aquí, luego tendrán en la bibliografía, es si las instituciones que trabajan en el aprendizaje formal, escuelas, universidades, me preguntan siempre si van a desaparecer. Evidentemente yo creo que no van a desaparecer, pero los roles que van a hacer, la función que tienen, va a ser totalmente diferente a las que vienen haciendo ahora, como la universidad que estamos ahora mismo. Su papel en la sociedad va a ser otro. O el protagonismo de la responsabilidad de las cosas va a dejar de pasar de las instituciones, de las organizaciones, va a pasar a la sociedad, a las personas. El conectivismo mismo que George Siemens y Stephen Downes promovieron, habla de que el aprendizaje está en la red. O sea, que es más importante la red que el contenido en sí. Que la red ya produce de por sí aprendizajes en la conexión entre personas, en las relaciones entre personas. Hasta ahora el contenido era todo lo que nos pasábamos. Ahora es menos importante el contenido y más importante la relación, porque conversando con personas aprendemos mucho más que lo que decíamos antes. Sí que es cierto que siempre existe el problema del reconocimiento social, la titulación. Eso se tendrá que adaptar. Ellos mismos, Stephen y George y David Cormier, cuando iniciaron los MOOCs, que se hablaban de modelo, los MOOCs que llamamos conectivistas, no se fijaron tanto en el tema del certificado, del reconocimiento, de la titulación. Luego las universidades han ido sacando MOOCs, pero con titulaciones y pagando el título correspondiente, que es otra cosa. Para mí, la verdadera formación abierta es la suya, y la otra es otra variación de la educación. Por tanto, es una cosa que tenemos que ir discutiendo o viendo. Eso no vale. Lo siento. Aquí es una pregunta muy importante, si realmente estos aprendizajes son importantes y más que nada si son necesarios. La época que vivimos es una época de conflictos, de caos, de dudas,
de procesos nunca acabados. No sabemos aún dónde vamos. Por tanto, el aprendizaje formal, encajarlo dentro de eso es bastante difícil. Por eso tiene muchísimos problemas, como decía el rector de la universidad, el mundo de la universidad actual, porque no sabe dónde está, no sabe dónde ubicarse. Se podrá ubicar, reubicar, sí, se podrá redefinir, sí, pero de momento está en un proceso de transición. Como ven aquí, hablo de docentes, hablo de familias, como nos hablaba en Quito César Coll, como la familia como un nicho de aprendizaje. Realmente estamos en una disyuntiva que la sociedad en general aún no tiene muy claro cómo funcionar, cómo ir. Y eso nos permite ir en otras direcciones. Aquí tenemos los aprendizajes no formales e informales. Les he puesto una gráfica de Harold Hartz, que de alguna manera nos indica que podemos ir por otros caminos, por otras variantes. Las tecnologías de la información y de la comunicación nos ayudan a ello, realmente. Y no pasa nada, no pasaría nada. El problema sería que la sociedad tuviera claro para dónde ir. En esta diapositiva pongo algo de Charles Jennings, que supongo que muchos lo conocen, el tema del 70-20-10. Esto sería mejor en inglés, pero bueno, lo vamos a extrapolar al castellano. El 70% del aprendizaje que se realiza en las personas es un aprendizaje informal. El 70%, es decir, lo que aprendemos cada día en cualquier sitio. El otro 20% es el no formal. Yo diría que es una especie de colateral al formal. Y solo un 10% es el aprendizaje formal. En cambio, todos los estados y gobiernos invierten el dinero al revés. Invierten prácticamente un 70%, lo invierten en el aprendizaje formal. Y el resto en el no formal y en el informal. Aquí tiene que existir un cambio profundo, porque si no va a llegar un momento que la sociedad no sabrá hacia dónde ir. Se me cambia. Eso produce que llegue un momento en que todas las personas no tengan muy claro en qué dirección ubicarse, y entonces pensamos que todas las innovaciones que se van produciendo llega un momento que se vician. Es decir, si una innovación en educación permite que cada vez la educación sea más transparente, más colaborativa, más de personas, pero llega un momento que siempre es lo mismo, porque en toda la historia de la humanidad se han producido cambios importantes, pero no innovadores, roturas que ahora podríamos llamar disrupción. Esta diapositiva está sacada de una conferencia en Bilbao que hicimos sobre la disrupción educativa en la Universidad del País Vasco, y allí pudimos comprobar cómo la gente de la universidad se oponía directamente a un cambio disruptivo. La confrontación que hubo, el conflicto que creamos, fue que los de la universidad no aceptaban un cambio disruptivo de todo su planteamiento metodológico, educativo, de contenidos, de organizaciones. Incluso hablamos con decanos, rectores de varias universidades, y no tenían muy claro que la universidad tuviera que cambiar de formato para dirigirse a otra situación. Nosotros les intentamos convencer por medio de talleres y de jornadas que sí que se podía hacer y que no implicaba que perdieran toda la importancia que tenían en el mundo educativo, sino que su papel sería otro y por tanto podrían ir por otros derroteros. Cuando hablamos de disrupción, que al final del camino es un cambio en un modelo social, como hablaremos más adelante, también entramos hablando de lo que durante muchos años he estado investigando, que es sobre un aprendizaje inclusivo. Siempre digo lo mismo, la educación inclusiva salió en el año 91 de Tailandia y vía Latinoamérica pasó por Europa. En Latinoamérica se ha entendido siempre la inclusión como un derecho a la igualdad de aprendizaje, la igualdad económica, la igualdad social. Nosotros siempre hemos ido un poco más allá y hemos hablado siempre de excelencia. La inclusión también tiene una segunda parte, que es la excelencia, pero personalizada. Es decir, los aprendizajes tienen que ir a buscar lo mejor de cada persona en cada situación. No podemos aprender todos lo mismo porque no servimos todos para lo mismo, afortunadamente.
Esto es un poco lo que de alguna manera quisimos que se desarrollara, pero realmente lo que conseguimos en muchos lugares de Europa y en Latinoamérica es realmente no trabajamos con la inclusión, sino con la integración. Integrarse es al revés, es que los alumnos se tengan que adaptar a los centros donde van. Eso desgraciadamente no produce resultados favorables, sino completamente desfavorables y segregadores. Por lo tanto, les he puesto lo de la excelencia personalizada, les dejo enlaces que hablan sobre el tema, que son aclaratorios, pero para que vean que es un tema de, más que nada, no solo de brechas, sino también de excelencias. Y esta diapositiva quizás sea el centro de toda la exposición. Las tecnologías de la información y la comunicación lo que sí que han conseguido es que los aprendizajes sean ubicuos. Ubicuos no quiere decir que estás en dos sitios a la vez, sino que tú puedes aprender en cualquier situación espacio-temporal. No importa dónde estés, cómo hagas las cosas, porque siempre tienes en tu mano las tecnologías que te lo permiten hacer. Sin estas tecnologías sería imposible realizar un aprendizaje ubicuo. Eso nos lleva a pensar, a ir más allá de la estructura, de la organización, de la funcionalidad, de todo el sistema que funciona, como funciona actualmente en el tema educativo. Estos días veníamos hablando entre nosotros de que un sistema que no funcione bien es un antisistema. Muchos gobiernos nos dicen que algunos que pensamos, que no pensamos igual que ellos, que proponemos otras cosas, a veces nos dicen que somos antisistema. Yo siempre les digo que es al revés. El antisistema es un sistema que no quiere cambiar, que no quiere readaptarse. Y eso nos lo permiten las TIC. Pero no solo las TIC, sino que los aprendizajes de ahora mueven a las personas. Las personas nos movemos continuamente, no nos gusta estar en un sitio estático. Para aprender utilizamos todas las tecnologías que tenemos a nuestro abasto, como ahora ustedes que tienen smartphones, tabletas, PCs. Ahora mismo están produciendo un aprendizaje que para mí es mucho más importante que una sesión de clase. Muy bien. Esta diapositiva es de una compañera mía de la Universidad Rovira i Virgili, Mercè Gisbert, que hablaba en una conferencia sobre la evolución de los espacios educativos. En este momento, los espacios educativos se corresponden casi íntegramente a las aulas escolares, a las aulas universitarias. Debido a las TIC, los espacios educativos cambian y ella llega en este organigrama, llega solamente a los aprendizajes no formales y se para. Si se fijan, habla de estudiar, de aprender, habla de la persona como centro, habla del aprendizaje de toda la vida, pero no nombra los aprendizajes informales. Ella es profesora universitaria, es muy innovadora, pero entiende que los escenarios de aprendizaje, los espacios de aprendizaje, están muy centrados en un entorno universitario que sí que puede cambiar y mejorar, pero que se tiene que desenvolver en este espacio. La idea de Mercè yo la cambiaría o la ampliaría, que en vez de espacios de aprendizaje, ahora estamos en escenarios de aprendizaje, escenarios personales y personalizados. Personalizados porque son de cada uno y personales porque aprendemos haciendo las cosas. Hasta ahora, aprender haciendo las cosas, como más adelante verán a mi siempre nombrado Roger Chang, que aprender haciendo, las universidades y las escuelas lo hacemos muy poco. Es decir, los docentes lo que promulgamos es que somos los tótems del conocimiento, lo transmitimos a los alumnos, ellos lo cogen, les examinamos y luego si aprueban el examen sirven para la sociedad y si no aprueban el examen pues no sirven para la sociedad. Eso ya es un anacronismo total. Por tanto, esta situación de espacios de aprendizaje debe regenerar en escenarios de aprendizaje, pero no solo localizados en 4 paredes o en 8 paredes o como quieran decirlo, sino en cualquier escenario, pero sobre todo el escenario debe ser personalizado. Si buscamos otros escenarios y no son personalizados, realmente seguimos haciendo lo mismo que veníamos haciendo. Marc Augé es quizá el autor de todos los que leo más, porque él habla de los no lugares. Miren, cuando entró el mundo de Internet,
la mayoría de personas pasaron de aprender o de estudiar con el corazón, pasaron a estudiar, a prepararse con la mente. Pensaron que Internet era solo de la mente. Algunos, como es mi caso, lo hicimos al revés, quizá porque somos un poco extraños. Yo pasé de pensar en la mente a sentir Internet en el corazón. Por eso algunos dicen que vivo en Internet, y realmente es así. Para mí Internet es una realidad como la realidad física que estamos ahora, es la misma realidad, porque tiene otro nombre, realidad virtual. Pero de alguna manera, cuando tú estás en Internet, cuando tú aprendes en Internet y de Internet, estás siendo tú mismo. Yo cuando hablo o cuando pongo algo en Internet, es algo que yo siento, que yo pienso. Por lo tanto, los aprendices de hoy día, cuando están en Internet, que se pasan muchas horas, lo que están haciendo es prolongando su personalidad allí. Estos días los periodistas me preguntaban siempre por las resistencias al mundo de Internet de padres, de docentes, y cómo se podían romper estas resistencias. Yo creo que tampoco no tenemos que ir más allá para intentar romperlas, sino que se van a romper por sí solas. ¿Por qué? Porque la sociedad actual es así. Es una sociedad que, si bien tiene cambios cíclicos como todas han tenido, estos cambios de hora se producen a una velocidad exponencial que nunca había pasado. Y los no lugares de Marc Augé significa lugares no regularizados. Por ejemplo, cuando vamos en un viaje de avión, cuando estamos en el aeropuerto, desde allí siempre estamos conectados, desde allí aprendemos. Esto es un lugar no regularizado, no estructurado. Hay muchísimos más lugares, desde una biblioteca a paseando, en un bar. Siempre podemos aprender. Lo primero que hacemos estos días cuando entramos en algún lugar, especialmente mi amigo Francisco, es preguntar si hay wifi. Lo primero que hacemos es preguntar, ¿hay wifi o no hay? Si no hay, ya no sabemos qué hacer. Es que es así. Especialmente, a ver, yo vivo conectado a Internet, lo saben muchos, pero cuando voy a un viaje de estos, prácticamente lo pueden decir ellos, no me conecto porque al final terminas mal. Pero ellos en todo momento, Valentina, Alejandra, Ana, siempre están buscando el wifi para comunicarse, para hablar con Madrid, para hablar con la familia, para hablar con los amigos. Yo aquí también tengo muchos amigos, no me he conectado y dirán, ¿este no quiere hablar con nosotros? No, porque entonces casi ya me estreso y todo de pensarlo. Esos son los no lugares. No lugares quiere decir que podemos aprender en cualquier sitio aunque no esté estructurado. Marc Augé habló de más cosas, pero este tema es muy importante. Internet nos sirve como un no lugar, como un no espacio, como algo que no es ni espacial ni temporal, pero que de alguna manera viene, si pensáis, cuando salgáis de aquí, que estamos interactuando en lugares no acotados, no predecibles, y realmente nos sentimos más a gusto. Por ejemplo, yo sigo estudiando, pero cuando estudiaba de manera reglada, ahora me niego a estudiar de manera formal, lo siento, hace años, no quiero, siempre tenía como un nerviosismo por los exámenes, por saber, por no saber. Incluso me acuerdo de pequeño que no quería ir a la escuela, y siempre era, allí antes en España te clasificaban, Padre Ugalde, te clasificaban del primero, el segundo, el tercero, ¿no? Si sabías y si no sabías. Vale. Yo tenía miedo de no saberlo y siempre era el primero porque me pasaba la vida estudiando. No salía ni a jugar ni a nada. Llegó un momento que esto fue frustrante. Claro, no había internet. Cuando yo era joven no había internet. Y claro, piensas, ¿es tan importante lo formal? Yo ahora me pregunto, ustedes piensen, educarse, aprender es una de las cosas más importantes que hay en la vida, pero cuando yo termino una carrera, 2 carreras, 2 másters, como hacen en Fundación Telefónica, que reciben currículums con gente con currículums impresionantes, ¿ahora garantiza a alguien tener un título luego trabajar? Yo creo que es una pregunta básica. Para lo que estamos hablando hoy es básica. Partimos de la idea que educarse y formarse es súper importante. Yo hablo de la forma, si formal, no formal, informal. Yo creo que la manera de educarse, lo que les decía antes, disruptiva,
quiere decir que la sociedad lo puede hacer de más maneras, pero tiene que decidirlo la sociedad. A ver, hasta ahora ahora mismo estamos realizando una educación en universidades y en escuelas que pertenece al siglo pasado, pero la estamos haciendo hoy, en el siglo XXI. En el siglo XXI, ¿quién nos dice a nosotros que tenemos que seguir haciéndolo como lo hacíamos en el siglo XX? Eso lo podríamos discutir. Yo no voy a dar soluciones porque no las sé, pero yo creo que es la sociedad misma, pero no me refiero ni a los políticos, ni a los economistas, no, me refiero a la sociedad en general. Los que también somos economistas, como es mi caso, sabemos que la economía no pasa a la larga, a medio y largo plazo, no pasa por lo que los gobiernos dicen, sino por lo que la sociedad pide. En Venezuela, en Brasil, voy a nombrar a un amigo mío que está luchando por el tema educativo a capa y espada, muy, muy solo en Bolivia, Ramiro Adubiri está luchando, hay un ingeniero que está luchando lo indecible en un país donde se encuentra muy solo. Así hay mucha gente que está luchando y parece que no, que hoy no es necesario luchar. El padre Ugalde me explicaba alguna de los años de los catalanes que vinieron aquí, que estuvieron por estas universidades. Yo creo que ahora es un momento también de lucha, pero no me refiero a lucha física, sino a lucha de convencimiento, de hablar con la gente, de transmitir, de generar ilusión. Yo creo que es un momento, por eso he puesto esto de América y he puesto lo de síncrono y asíncrono porque es la manera que ahora aprendemos al instante, no al instante de manera diferida en el tiempo, ubicuo como decíamos antes, con el tema sobre todo del espacio, de los no lugares. Tenemos otras soluciones. Aquí hay personas que ahora mismo están comunicándose fuera de aquí, fuera de Caracas. Y eso nos lleva a eso. Los cambios que venimos realizando los podemos hacer maquillándolos, es decir, podemos seguir en la universidad, con la misma universidad, pero con otros parámetros, pero muy parecidos, trastocando un poco las cosas, pero dejando las cosas como están. Podemos hacerlo innovando. La innovación es educación. La educación, si no hay innovación, no es educación. ¿Podemos hacerlo así? Perfecto. Podemos refundarnos, redefinirnos, reconstruirnos. Tenemos que pensar lo que queremos hacer y tenemos que decidirlo. Tenemos que elegir un camino. Ahora, como muchos de los ponentes que me han precedido en Fundación Telefónica lo decían, especialmente lo comentamos con Cristóbal Cobo en San Sebastián, que vivimos en una sociedad que no sabemos hacia dónde vamos, pero llegará un momento que sí que lo sabremos. Pues en el momento que lo sepamos, a lo mejor muchas organizaciones, muchas estructuras van a tener que cambiar, van a tener que desaparecer y no pasa nada, se van a crear otras. No es, a ver, a veces me preguntan, que saldrá más adelante, si un docente va a desaparecer, los profesores vamos a desaparecer. Yo creo que no vamos a desaparecer, lo que sí que vamos a hacer son otras cosas. No vamos a lo mejor a ser docentes, pero sí facilitadores. Lo que ellos dirían un coach, y ya no hablo ni de mentor, sino un facilitador. Yo creo que la educación va a ir con las tecnologías de la información y la comunicación, la inteligencia artificial que se va a imponer. El otro día hablábamos de asistentes virtuales, de simulaciones. Por ejemplo, en economía, algunos hemos trabajado con simuladores. Y os aseguro que funciona bien. Un simulador te permite experimentar cosas, ver lo que sale bien, lo que no sale bien y rectificarlo. Luego lo podemos aplicar en la educación, pero claro, la gente entiende la educación en el tema de la universidad, en clase, en el aula. No, yo me refiero en general. Por eso tenemos que elegir un camino, que no lo hemos elegido aún. Por eso les propongo que elijamos un camino. Pero no me refiero solo a Caracas, a Venezuela, sino, por ejemplo, en el mundo de la educación, de los problemas sociales, del mundo del trabajo, que lo van a ver. Pero también podemos seguir por el mismo camino que estamos. ¿Por qué no? Pero yo pregunto, no sé las cifras de paro ni de abandono escolar de Venezuela, pero les puedo decir las de España.
España está entre un 25 y un 30% de fracaso escolar. Está en un 55% de paro juvenil, es decir, de 20 años para adelante. Solo con estas dos cifras indican que el tema educativo no funciona. O que si funciona se tiene que cambiar algo, porque realmente son datos aplastantes. Hay muchos jóvenes, yo tengo en casa dos, que saben que prácticamente trabajar les va a ser imposible durante toda su vida. Y ya lo saben. Intentan trabajar de muchas cosas, pero no pueden, o solo pueden trabajar unos meses, o cobran un salario muy bajo. Si quieren ir a trabajar al extranjero, en España está muy de moda ahora irse a trabajar a Alemania, como hacíamos en otras épocas. En Alemania, a los españoles que van allí, un ingeniero informático, pues bueno, le pueden dar aproximadamente cada mes unos 400 euros. Pero le hacen un contrato de 3 meses, luego se tiene que volver a España. Entonces aquí falla algo. ¿Quién es el responsable de eso? Yo creo que no son los gobiernos los responsables. Os lo digo sinceramente. Ni los rectores de universidad. Los responsables somos nosotros. Y los que tenemos que cambiarlo somos nosotros. Y ya sé que a veces dicen, eso es una utopía. No, no es ninguna utopía. Antes de empezar hemos hablado con una señorita que está trabajando y pensando y luchando por el aprendizaje informal, y le he dicho, tenéis que ser los jóvenes, está por allí, la veo, tenéis que ser los jóvenes y tenéis que empujar. Nosotros también hemos sido jóvenes y hemos empujado fuerte. Nosotros podemos asesorar, guiar, orientar, pero tenéis que ser vosotros. O sea, yo estoy aquí para hablarles de eso, no de tecnicismos. Esta imagen vale más que todo, porque de alguna manera refleja que los jóvenes quieren aprender ellos. Los jóvenes ahora te miran a la cara. Yo cuando tenía un profesor nunca le miré a la cara, siempre agachaba la cara y el profesor me miraba a mí. Ahora los alumnos nos miran a los ojos y nos dicen, nosotros también queremos participar. Hasta ahora no participaban, eran consumidores. Ahora son prosumidores, consumen y producen, pero quieren que su opinión se respete, pero no solo de palabra, sino que se plasme en la realidad. Ellos quieren aprender solos. El autoaprendizaje es una manera de aprender muy, muy importante. Mi amigo Omar me decía que está preparando un MOOC. Yo digo MOOC porque creo que se llama MOOC, que me corrija Stephen. Pero, y que tanta gente está respondiendo que quiere trabajar sola. Eso es un aprendizaje real de hoy día, que sí que quiere tener unos referentes, unos facilitadores, sí que quiere, Omar quiere tenerlos, ¿no? Pero que tampoco no son tan necesarios, que sí que va a recurrir a ellos. Pero de hecho, cuando estamos en Internet, cuando estáis ahora en Internet, estáis recurriendo en Twitter o en donde sea, estáis recurriendo a expertos. Los mejores expertos del mundo están en Twitter. Porque si yo en cada momento no sé algo, un día no sé algo, se lo pregunto a Omar o a Sibyl, lo pregunto, estamos siempre en contacto y no estamos físicamente juntos. Cosas técnicas, se lo pregunto a Ramiro, cosas a cada uno. Claro, todos no lo sabemos todos. Unos tenemos una formación, otros otra, y algunos hablamos, como en mi caso. Bueno, hay que ver de todo, ¿no? Yo no sé si vamos a redefinirnos, no, es que no lo sé, o hacernos, o a ser otros, o refundarnos. No lo sé qué vamos a conseguir al final, pero lo que sí vamos a tener es que cambiar del todo la mentalidad que tenemos. Con Luis hablamos mucho estos días de hace tiempo. Para mí es un gran descubrimiento, he sido una persona, porque parece que seamos casi miméticos en algunas cosas. No nos conocíamos y de verdad que ha sido un gran descubrimiento. Yo no sé si nos vamos a redefinir o no. Lo que sí tenemos que hacer es pensar, es producir entre las personas que piensen, pero personas de toda índole, que no pasa nada por pensar y no pasa nada por equivocarse. Hablamos del error, de trabajar con el error. El error, cuando antes teníamos un error y nos suspendían en clase, yo en la escuela, cuando llegaba a casa, tenía un miedo que, bueno,
El error es un aprendizaje más. Para mí el más importante. Trabajar con el error es lo más importante. El trabajar con causa-efecto, siempre, o acción-reacción, siempre ha sido importante. Pero el error tenemos que tomarlo como si fuera algo positivo. Lo digo de verdad. Cuando aún la gente habla en las escuelas de primaria de poner notas, yo a veces me he levantado en alguna escuela que he estado, me he levantado y me he ido. A este le pondremos un 2,8, un 3,7, un 5,4. ¿Eso qué significa? No, es que no lo entiendo. No, es que realmente no lo entiendo. Yo hace 31 años que soy docente de muchas cosas, pero bueno, no lo entiendo. Hoy día no lo entiendo, porque si hablamos de competencias, las competencias se puntúan con 2,8, 3,7. Yo creo que una competencia es una habilidad, una destreza, una manera de pensar, una manera de saber moverte, de saber buscar cosas, de conocer cosas. Por eso el aprendizaje formal siempre lo dejo tanto encomillado, ¿no? Desde luego que para hacer todo eso, para mí la base de todos es la excelencia. Para mí es la base. Y dirás, bueno, es que no sé... No, pues sí, la excelencia siempre referida a cada persona. No sacar un baremo como hacen las empresas como Fundación Telefónica, que se basan en unos objetivos que tienen que cumplir, sí o no. Paco, tiene que ser así, ¿no? Porque si no sería prácticamente imposible. Pero bueno, para formarse no es necesario una serie de objetivos bien definidos, sino porque la educación, por encima de todo, es un proceso. No tiene un principio y un final. Nunca se termina y nunca empieza. Nosotros aprendemos cada día, cada momento. Por lo tanto, no tiene... Eso de sacar un objetivo ya es más cuestionable. Pero si buscamos la excelencia de cada uno, por ejemplo, yo siempre hablo en ejemplos que es como nos entendemos mejor. Si me gusta mucho la jardinería y quiero ser buen jardinero, ¿por qué tengo que aprender lo mismo que Luis, que es un profesor universitario? No. A mí me tienen que enseñar de jardinero. Tengo que aprender de jardinero. Eso es la excelencia personalizada. Eso. ¿Y eso qué produce? Creatividad. Si hablan de lo que yo sé, yo podría aportar creatividad. Seguramente tendré talento y podré utilizar tecnologías. Claro, pero si tengo que hacer de profesor universitario y encima no me gusta, ¿yo para qué tengo que aprender una serie de cosas? No podemos saberlo todo, no podemos llegar a todos los sitios, es imposible. Para hacer todo eso tenemos que coger, además de las famosas herramientas, que es una palabra un poco dura, nos podemos basar en otra serie de elementos. Aquí he puesto algunos, como el juego, la imaginación. Ayer en la escuela que fuimos el otro día y en el hospital hablábamos del juego, de jugar aprendiendo, que mucha gente dice que no lo conocía. En las universidades y en las escuelas el juego no está tipificado para poner nota. Tengo razón, ¿no? No está. De juego ha sacado un 7. No, creo que no. Bueno, ¿por qué no? A ver, a mí me gusta con el smartphone jugar, me enseñaron un juego, yo no juego nunca, no sé jugar, pero bueno, jugar en un juego, y ¿por qué no? Con aquello aprendo, que me ponga una nota de aquello. O como el rector de la Universidad Complutense de Madrid, que me dijo, en mi universidad, en un curso en San Sebastián, me dijo, en mi universidad aprendemos con los smartphones. Se hizo un silencio abismal. Yo digo, ¿puedo decir algo? Sí, ¿no? Y claro, estaba también de ponente. Digo, señor, es que en su universidad están prohibidos los smartphones. Tenía un ayudante al lado y dice, sí, están prohibidos. ¿Cómo va a realizar aprendizaje si están prohibidos? No se pueden, tú los puedes llevar pero cerrados, como ahora, no sé. Pero no, ¿cómo va a aprender con un smartphone si está prohibido? Está prohibido por la universidad. Me parecen cosas increíbles en esta época, prohibir tecnologías que usamos cada día. Antes en las casas cogías, te sentabas en una silla y te ponías a leer el periódico. Ahora te sientas en una silla y estás con el smartphone, con la tableta, con no sé qué. Bueno, pues lo utilizamos cada día. Por tanto, en las universidades y en las escuelas tiene que ser lo mismo, es lo que hacemos cada día. Por eso que jugar, sí, se ha demostrado que cognitivamente jugar produce muchas ventajas en el aprendizaje, pues utilicemos el juego. En
en las aulas del hospital lo hacían, los niños también aprendían jugando. Claro, yo me quedé, y vieron que me quedé un poco fuera de sitio, porque vi cosas que no las había visto nunca, pero que están pasando aquí, en vuestra tierra. En mi tierra no, en vuestra tierra sí, están pasando. Por tanto, yo creo que es importante. Aquí sale el de siempre, que Minerva no sé dónde está, pero vale, Minerva, el de siempre, Roger Chang. Con Roger Chang hace un año tuvimos una conversación, primero por Twitter y luego por otros medios, sobre el tema de la escolarización obligatoria. Roger defendía, también estuvo en Fundación Telefónica, con Paco también estuviste con él. Roger defiende prácticamente la desescolarización, igual como hizo Ivan Illich. A ver, no tienen esta rotundidad. Roger Chang, para los que no lo conocen, es uno de los pioneros de la inteligencia artificial, profesor universitario, en fin. Para mí es un gran referente, la verdad, es un personaje muy importante que me ha dado muchísimas ideas, pero con eso no coincidimos, para nada. Se molestó bastante al principio, luego no, porque yo le dije que lo importante no es que no haya escolarización, sino que las personas, la sociedad, pueda decidir lo que quiere hacer. Es decir, ahora con las tecnologías que tenemos, podemos estudiar desde casa, es un ejemplo, desde casa. Y a lo mejor yo no quiero ir a la universidad, ¿por qué no poder hacer eso? Él me decía, no, se tiene que estudiar desde casa, ya no es necesario ir a la universidad. Porque él también, entre otras cosas, dejó la universidad. Estuvo en Stanford, lo dejó. Yo le dijo, Roger, pero cada uno es libre, la libertad es lo primero de una persona, es una de las principales cosas que tiene una persona. Pero no lo veía claro, incluso no hace mucho estuve en Barcelona, porque él está metido en temas también en Cataluña, y me lo volvió a decir, es que no acabo de entender la idea. Pero ¿para qué queremos una universidad? ¿Para qué quieres una escuela si tú entras allí y siguen haciendo lo del siglo pasado? Es que no hablo de estas escuelas, no hablo de estas universidades, yo hablo de otras, con otra manera de hacer las cosas. Y tampoco no me refiero a una universidad virtual. No, me da igual, que sea como sea, pero con otras funciones. Y él no quería, él quería que no. ¿Para qué? No, tú tienes que decir que ¿para qué quieres? Si tú también hablas como yo. No, yo estoy de acuerdo, mirad qué bonita que es la universidad, pero con otra función. ¿Por qué no? Eso nos llevó a una de las palabras que yo creo que se utilizan poco, pero que se van a utilizar mucho y que como casi todas salen del mundo de la empresa y de la economía. La educación, cuando hablamos de economía y de empresa, mucha gente se asusta y se creen que la economía, la empresa, el trabajo, van contra la educación. No, es todo lo contrario. Ya lo verán al final. Supongo que el padre Ugalde nos hablará más de eso, pero yo les voy a hablar de un tema que se llama fusión. Ya la van a ver. La palabra es redarquía. Redarquía quiere decir una relación entre todas las personas de manera transversal. De tal manera que las jerarquías, que es como están montados todos los sistemas de hoy, todos los sistemas educativos están montados de arriba a abajo, todos, con unos roles muy definidos, con unos contenidos muy estructurados y con unas metodologías predecibles. La redarquía no es eso, la redarquía quizá con la aparición de Internet se puede realizar mejor, porque todos podemos estar conectados, como Stephen decía y George Siemens, en la red, o como mi compatriota Manuel Castells también lo decía, podemos estar conectados en red y aprender en la red y de la red. Entonces, todos tener un papel redárquico, quizá nos funcionará mejor. Es una propuesta que no solo la hago yo, sino que ya la empieza a hacer mucha gente. Y ahora que Fundación Telefónica y Telefónica, que son empresas, que ellos funcionan de manera jerarquizada, como todas las empresas, o como casi todas, les digo que lo que está saliendo y van a tener que readaptarse es que todas las cosas funcionan de manera redárquica, de tal manera que los trabajadores, como ellos, forman parte de la empresa. No son los dueños, pero de alguna manera forman parte, están integrados dentro de la empresa, no como asalariados. Pues en educación, no solo como asalariados, sino con más papel, con un papel de decisión y que la empresa esté de acuerdo
¿Por qué? Porque ofrece transparencia y confianza. Esto es la redarquía. En educación lo mismo. Ahora imagínense esta universidad que funcionara con una redarquía, con transparencia y con confianza, que todos supieran lo que hacen sus compañeros, que todos tuvieran acceso, lo podemos hacer por medio de Internet, a todo lo que hacen todos, desde el rector hasta el último estudiante, y que todos fueran responsables de lo que hacen, no que no fueran responsables. Esto es la redarquía. Por lo tanto, es más creativa, evidentemente. Y si algo es más nuestro, como una empresa o como una universidad, la vamos a cuidar mejor, lo vamos a hacer mejor. Los resultados van a ser mejores. Así se trabaja y se aprende en Alemania, en Finlandia, que se me sale Finlandia. Pero es que es así, en Suecia. Lo están haciendo así. Pero es que está comprobado y realizado. No es una entelequia, lo están haciendo. Está dando buenos resultados. O sea, su sociedad la están redirigiendo en esa dirección. Si se fijan ustedes, en el mundo estamos en una crisis tan profunda, no solo económica, sino de educación, de valores sociales, que si no cambiamos radicalmente este camino, este proceso, no sé si vamos a conseguir, siguiendo con lo que venimos haciendo, vamos a conseguir mejoras. Yo lo veo difícil. Es lo mismo que hablar de taxonomías y de folksonomías, que los docentes hablamos siempre, sobre todo de taxonomías. La taxonomía es una organización, es algo organizado, estructurado. Pues lo que es una jerarquía es lo mismo. Evidentemente que algunos tienen que estar organizados, algunos nos da igual, pero algunos tienen que estar organizados. Lo acepto, pero no organizados rígidamente. La educación es lo mismo. Ya no puede estar organizada rígidamente. Eso ya ha pasado. ¿Y dónde hemos llegado? A la folksonomía. ¿Qué es la folksonomía? La folksonomía no deja de ser, más que nada, comunidades de aprendizaje. Es decir, nosotros nos movemos por intereses, por necesidades. Si cada comunidad de aprendizaje establecemos unos principios, un camino, un funcionamiento, un reparto de papeles, establecemos una especie de etiquetaje, como hacemos en Twitter, pero solo para lo que nosotros utilizamos. Esto es la folksonomía, no como un dogma de fe que tiene que servir para todos los demás, no, para nosotros. Eso es trabajar por comunidades de aprendizaje, que sería lo que los nomads, algunos los habéis oído a John Moravec, es una palabra que la sacó él, me dijo que la propagara por el mundo mundial, y es lo que hago. Los nomads son los nuevos ciudadanos. Vosotros y nosotros somos nomads, que nos relacionamos, que confiamos unos en los otros, que discutimos pero no nos enfadamos. Y si nos enfadamos al cabo de un momento ya nos ha pasado. Que somos capaces de readaptarnos en cada momento, que podemos andar de la mano, que no nos separamos. Esto es la educación que estamos hablando del siglo XXI, es esa la educación. No les voy a hablar de nichos que ya lo han hecho, de nodos, de educación. No, yo les voy a hablar, como lo ven, de personas. Por tanto, establecemos otros diseños. Diseñamos las cosas de otra manera. Necesitamos también, obviamente, otros liderajes. Y aquí viene la controversia principal de la ponencia. Las personas que hasta ahora han innovado, que han luchado, que han hecho muchísimas cosas, que son de admirar, que para mí es la base que han sustentado a la sociedad, no son los que nos van a dirigir en un mundo disruptivo, en un mundo de cambio. Yo no voy a dirigir nada en un mundo de cambio. Y eso que soy disruptivo, lo van a hacer otros. Las personas que han estado luchando durante muchísimos años, aquí hay muchos ejemplos de personas que han luchado y lucharán, no van a dirigir el futuro, no van a ser los líderes del futuro, van a ser otros. Nosotros no vamos a desaparecer, les vamos a ayudar, pero la fuerza la van a tener otros. Personas que vienen ya de por sí, con el smartphone en el bolsillo, con la tableta, que no les da miedo mirar a las personas a la cara, que cuando ven a Stephen o me ven a mí o cualquier otro, no les damos miedo, que quieren hacerse una fotografía o cogernos de la mano o del brazo, como hacían los niños ayer. Para cogerse del brazo de Stephen, que es tan grande, es difícil. Pues hubieran visto los niños como se acercaban a él con naturalidad. Esto no lo hacíamos nosotros. A mí el primer día que vi a Stephen me impresionó un poco, la verdad. Y luego, pues perfecto.
Por tanto, es otra sociedad que tiene otros diseños. Les he puesto el tema de la inteligencia artificial porque también es un tema controvertido. ¿Por qué solo tenemos que utilizar la inteligencia humana? No, eso no quiere decir que los humanos desaparezcamos y metamos máquinas. La inteligencia artificial son programas informáticos, ni más ni menos, que nos ayudan a hacer las cosas. Ayer mismo, en el aula hospitalaria, hay un carrito que me quedé impresionado que traslada las computadoras con los niños, a las habitaciones de los niños, y a mí se me ocurrió enseguida a la persona que lo ha diseñado, ¿por qué no le metemos aquí con una especie de robot que vaya solo? Con un programa informático se puede hacer. De hecho se hace. Son ideas que vas cogiendo, que se pueden hacer y que podemos utilizar. La inteligencia artificial nunca sustituirá a las personas, pero sí que mejorará lo que hacen las personas y podemos utilizarlo. Yo a veces con formación, con e-learning, he tenido asistentes virtuales. Y hace tiempo. ¿Para qué los he utilizado? Sobre todo para retroalimentación personalizada. Porque como hablamos con Omar, si tienes muchos alumnos, ¿cómo lo haces? He utilizado inteligencia artificial y no me ha pasado nada, no me ha mordido ni nada. Realmente he tenido, y me sabe mal decirlo, porque he tenido que pagarla. Hasta ahora. Ahora ya me ofrecen una inteligencia artificial diferente. Pero lo que ellos hacen con los MOOCs, yo lo hacía con mi e-learning inclusivo, que también hace muchísimos años que funciona, y lo hacía con inteligencia artificial. Y me decían, ¿cómo puedes estar en tantos sitios? ¿O es que eres un bot? Esto me lo han dicho Omar un montón de veces, ¿sabes? Pues no, pues tengo inteligencia artificial y no me escondo. En Twitter estoy siempre, a veces estoy, a veces yo no estoy, pero parece que estoy. Sí es, ¿no? Y de España soy el número 2 en aportaciones a Twitter de toda España. Pero muchas veces no lo hago directamente. Claro, lo tengo programado. Pero no pasa nada. Y cuando veo un mensaje de Omar, lo tengo programado con una alerta y sé que es él. Entonces puedo entrar o no si no puedo. La educación debe ser lo mismo. Que no pasa nada, que no hacemos ni vudú ni hacemos nada, es lo que existe actualmente. Nos cuesta, claro, pero bueno. Les he puesto a ustedes porque para mí son los únicos que crean ilusiones. Yo digo, he hablado de Latinoamérica y del Caribe, no me dejo nunca el Caribe porque para mí es muy importante el Caribe, pero también hablo de la franja pacífico-asiática. Yo creo que son las dos zonas donde se va a romper la sociedad y no romperse en mal sentido, sino que van a hacer otra sociedad, estoy seguro, porque mirando la cara de la gente se ve. Y si algo tengo yo eso es intuición. Yo me muevo por intuición. Soy muy intuitivo. Internet es intuitivo. Por eso Internet es mi casa. Y veo eso. Y esta sociedad que veo es una sociedad no solo en beta, en cambio constante, sino en alfa. En alfa quiere decir con gente que se anticipa a las cosas. Yo conozco gente que se anticipa a las cosas, no son adivinos, pero que ven venir las cosas y luego lo dicen a los demás, y los demás, como ahora Alejandra, Ana y su equipo, son personas que hacen que las cosas pasen. A ver, yo no sé hacer que las cosas pasen, pero sí que sé pensar. Yo no sé, no lo organizo. ¿Cómo voy a organizar eso? Le diría a Paco, yo te necesito. Yo no sé organizar eso. Es que ni me lo imagino cómo lo han hecho. No lo sé. Pero sí que puedo pensar, ver las cosas, mirar a las personas. Yo cuando voy a un país siempre miro a las personas, no entro nunca en las tiendas. Miro a las personas. Por eso estamos en proceso, algunos somos alfa, pero no alfa de los machos alfa, claro, no. No, es otra cosa. ¿Por qué? Porque la sociedad me gustó el otro día, a ver, ¿quién lo dijo? Lo de porosa. Bueno, lo han dicho varios ponentes de Fundación Telefónica, pero realmente nuestra sociedad es porosa, es permeable. Podemos absorber un montón de ideas, las de Stephen, las del padre Ugalde, las mías, las de cualquiera de vosotros, las de Omar que tiene muchísimas, la de Ramiro que tiene muchísimas, las de muchísima gente que conozco, incluso con profesoras. Tengo una gran amistad con una profesora inglesa que se llama Grace Connolly,
pero mucha amistad con ella, porque dice que le ayudo con el español. Yo soy con el inglés, Omar lo sabe, soy del translator. Vale. Paco lo sabe también, soy del translator. Pero bueno, ella me dice que le ayudo mucho. Hizo una clasificación últimamente, hace poco, de los MOOCs. Empezaron por los de Stephen y los de George Siemens. Hizo una taxonomía, y luego le replicaron de la Universidad de Frankfurt, investigadores, porque decían que, bueno, yo le dijo, ¿qué pasa, Green, con eso? Dijo, no sé, yo he hecho una clasificación. Bueno, pero es que tú le has puesto una clasificación al uso, jerarquizada. No has pensado en una personalización. Los MOOCs pueden ser eso. Enseñanza personal, o sea, aprendizaje personalizado. Como quieres hacer tú, Omar, personalizado. Y dice, eso no me lo había planteado. Claro, digo, tú cuando hablas de una conferencia, ahora estuvo en Oslo, hablas siempre en plan formal, como profesor universitario. Claro, si hablas en plan formal, te falta la disrupción, la innovación fuera de las aulas. Eso no lo habláis. No habláis de lo invisible, del aprendizaje invisible. De Cristóbal Cobo, que os recomiendo el libro, la mayoría lo debéis conocer, de John Moravec. Es un libro de referencia, que habla de todo eso, Y aquí viene la última parte que a mí, el padre Walde hablará sobre ello, pero a mí es lo que más me gusta, y para mí eso es la disrupción auténtica. Que trabajo es igual a educación. Francesc Llorens, un filósofo valenciano, me dijo, Juan Domingo, tú lo que tienes que hacer cuando hables de disrupción es, primero que todo, quitar la palabra educación. Digo, ¿cómo? Quitar la palabra educación. Y dijo, no, ¿cómo voy a quitar la palabra educación? Dice, no, es que no lo digo en el sentido de anularla. Pon otro término porque las personas asociamos palabras con conceptos e ideas y procedimientos. Y pensando, y leyendo que leo mucho, entre otros, a Harold Hartz, él habla de eso, que aprendizaje es igual a trabajo. Y yo le añado, quiere decir que el trabajo necesita del aprendizaje y el aprendizaje del trabajo. ¿Por qué no orquestamos una sociedad en que esté todo fusionado? Me dirán, y las universidades, bueno, es que siempre estamos con lo mismo, y las escuelas y los títulos. ¿Y por qué una persona que trabaja no se le puede dar un título? Pero una persona que fabrica coches no es tan importante como un arquitecto, ¿no? No porque la sociedad dice que no lo es. Culturalmente decimos que no, pero ¿por qué no? A ver, uno que construye coches ahora tiene que estar al día permanentemente porque los coches funcionan prácticamente de manera digitalizada. Por tanto, tienen que estar al día como cualquier otro. El tema de las certificaciones, reconocimiento social, titulaciones sería diferente. Eso sí que es disrupción. Realmente es así. Verán una serie de cuadros explicativos sobre eso que les recomiendo que lean porque son autores que, si bien es cierto que no vienen directamente del mundo de la educación, sí que están metidos en el mundo de la educación, pero no vienen directamente de eso, hablan con un lenguaje que se puede extrapolar. Miren, la educación siempre hemos llegado tarde a todos los sitios. Primero llegan los otros y luego llegamos los educadores, detrás. Cuando llegamos a utilizar los smartphones, nosotros ya van con 4G. ¿Es verdad o no? Es que es así. La educación siempre ha ido tarde, siempre. Y es muy importante la educación. No podemos llegar tarde. ¿Por qué no podemos llegar antes? Pero claro, es muy complicado. Pero podemos hacerlo. Si estuviéramos a la misma alzada que las empresas, que los trabajadores, pues estaríamos como ellos. Estaríamos a su lado. No sale muy bien, pero bueno. Eso de la ecología social me gusta, del trabajo me gusta, del aprendizaje y del trabajo me gusta mucho porque ecología es una palabra superior incluso a escenarios. La ecología es la fusión, la unión de todas las parcelas que hay en una sociedad trabajando juntas. En que la educación fuera uno más. Eso sería una ecología social del aprendizaje. Y eso nos lo permiten hacer las TIC. Sin las TIC no lo podríamos hacer, es imposible. Hablábamos estos días del telegrama, cuando se enviaban telegramas o fax. Cuando descubrimos el fax nos quedamos, ahora nos comunicamos al momento en cualquier sitio del mundo. Aquí tienen también una referencia que les ayudará a entender mejor. Y claro, la ecología lleva al social learning, al trabajo social, al aprendizaje social. Miren, el aprendizaje de por sí es una
es una tarea individualizada. Eso está así, es así. Cada uno aprende per se, por sí. Pero ha llegado un momento que con las redes sociales, con la web 2.0, todos aprendemos de todos. Por lo tanto, aprendemos de manera ya socializada. Yo creo que el aprendizaje socializado ya ha superado al individualizado. Está muy por encima. De tal manera que, como les decía al principio, para mí es más importante el canal, como decía McLuhan, el canal por donde aprendemos, que lo que aprendemos en sí. Porque si el canal funciona bien, aunque no lo aprendamos tantas cosas, podemos ir superándonos. Pero si solo aprendemos contenidos y no sabemos por dónde hablar con la gente, ni lo que hacer, ni lo que realizar, difícilmente aprenderemos. Por lo tanto, el social learning es una... Yo creo que aquí pone que es una teoría, pero yo lo dejaría estar lo de teorías, porque supongo que Stephen se lo dirá, incluso el conectivismo está en tela de dudas si es una teoría educativa, porque se tiene que demostrar científicamente, una serie de pautas culturales que tenemos que hacer para decir que es una teoría. Si no importa ni que sea una teoría ni que no lo sea, lo importante es que funcione. Con todo ello, aquí les hablo de los roles. Lo más importante serían los roles. Hasta ahora hemos tenido unos roles definidos, ahora vamos a tener otros. Si aceptamos estos otros roles, la educación, la formación, la vida de las personas será mejor. Yo creo que no hay duda de eso. Por lo tanto, el que quiera aceptarlo, perfecto, y el que no quiera aceptarlo no le va a quedar más remedio que hacerlo. En la época que estamos, que como siempre me dicen los de las empresas como Paco, estamos en una época de datos, incluso piensen que Fundación Telefónica se plantea el tema de la voz, de llamar, de readaptarse con eso y pasar a los datos. Los datos se pueden analizar, se pueden gestionar, se pueden transformar, se pueden cambiar. Ellos, he visto cómo trabajaban estos días, que no lo había visto nunca, la verdad, y trabajan como una especie de organización cronometrada que tienen que establecer los objetivos, secuencias, resultados, asistencias, datos cualitativos, datos cuantitativos. Ayer mismo hablábamos de herramientas de análisis cualitativo como el SPSS, que muchos utilizamos. Hay muchas maneras de analizar los datos. El Big Data quiere decir analizar los datos hasta el extremo más pequeño. Hoy se puede hacer, hasta las últimas consecuencias, que diríamos. Todo eso nos permite de alguna manera evaluar, que es la otra gran palabra que faltaba. Nosotros nos estamos evaluando de manera continua, no por exámenes. Nos estamos evaluando con todo lo que hacemos, con lo que hablamos, con lo que sentimos, con lo que aprendemos, con lo que no aprendemos, con lo que entendemos. Y todo eso nos lleva a una retroalimentación continuada. Es decir, tanto da si lo haces bien como mal, hemos hablado del error. Tú ahora con las tecnologías te puedes retroalimentar al momento. Si yo me equivoco con algo o acierto con algo, al momento lo sé. Antes esto no podría ser. Por tanto, esto ya es un indicador de que las cosas deben cambiar. Nos producen mayor relevancia, mayor valor de las cosas. No solo ponemos blanco sobre negro, hablamos también de grises y podemos evaluarlos. Estamos pasando, ello nos lleva a pasar, como Clay Shirky dijo y ha dicho muchas veces, estamos pasando de lo organizado a lo caótico. E incluso le preguntaron en una ocasión a él y a mí en Medellín si un profesor no funcionaba bien, si se podía sustituir por una máquina. Tanto él como yo dijimos que sí. Primero los silbidos fueron impresionantes, una sala que habían, no sé si 3 o 4 mil personas en Medellín. Y luego los aplausos fueron inmensos porque lo entendieron. Eso no quiere decir que se anulen las personas, sino que los malos docentes, hablo del siglo XXI, no pueden existir, no puede ser. Tienen que ser buenos docentes, o si no hacer otra cosa. Ayer en una escuela visitamos un huerto. Pueden destinar a algunos profesores a cuidar el huerto. Yo he cuidado un huerto en un centro educativo, no pasa nada. Se puede hacer. Por lo tanto, no, la palabra caótico no quiere decir desordenado. ¿De qué termino? Quedan dos. Sí, no, los doy. Esto sería una innovación, todo lo que venimos haciendo prolongada. Stephen me dijo que los MOOCs eran una disrupción prolongada. Eso vendría a ser una innovación prolongada que nos conduce
a una disrupción necesaria. Esto es necesario, esta disrupción hoy día. Esta diapositiva es sale muchas veces en internet, pero es necesaria. Y en definitiva, uno de mis grandes autores que nos indica, que es Bauman, que nos dice que estamos en una sociedad líquida. Yo añado una sociedad disruptiva, que no sabemos muy bien por dónde vamos, pero que lo vamos a conseguir. Tardará más o menos, pero lo vamos a conseguir. Y a lo mejor nosotros no, pero vosotros, ustedes, sí que lo van a conseguir. Y eso es lo que somos hoy. Mañana, yo no lo sé. Les dejo esta pregunta en el aire. Y me despediré porque ya me echan. Yo no me iría nunca, pero bueno, ya me echan. Diciéndoles que educarse, aprender, es quizá de las cosas más bonitas que a una persona le pueden pasar en la vida. Pero es que se educa o aprende aunque no quiera. Es decir, yo no quiero aprender nada, yo no quiero educarme, lo hace igual. Por tanto, decirles que Fundación Telefónica no es propaganda, para nada, porque conocía el tema pero no lo había visto. Está trabajando sobre el terreno, haciendo las cosas que pasen, haciendo que sucedan. Ha invitado a una serie de gente que hable sobre la educación, y esta gente que ha invitado somos los menos importantes. Los más importantes son realmente los niños que fuimos a ver ayer, las cosas, ustedes, que están aprendiendo, que quieren aprender. Entre todos podemos aprender. Muchas gracias.